Buenos días, maestro y compañeros. Soy miembro del equipo 1 que está conformado por Juan Ramón Sánchez Segoviano, Luis Gerardo Sánchez Pérez y su servidor, Norberto Charuel Moreno Rodríguez. El día de hoy les presentaremos el cuento del Gato Negro, escrito por Allan Poe. A continuación, mi compañero Juan Ramón Sánchez Segoviano les hablará sobre una breve reseña de este autor. Buenos días, mi nombre es Juan Ramón Sánchez Segoviano y les voy a hablar de la biografía de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe fue un escritor, poeta, crítico y editor estadounidense conocido por sus relatos de terror y tema gótico, un estilo muy tétrico para su época, y marcó las bases de lo que hoy es la actual novela de terror y detectivesca. Nació un 19 de enero de 1809 en Boston. Su padre abandonó la familia cuando Edgar tenía solo 2 años. Tiempo después, su madre falleció y dejó a sus hermanos solos. Sus hermanos los separaron y Edgar fue adoptado por la familia Allan. Su padre adoptivo era un comerciante muy adinerado y no tuvieron problemas económicos durante su infancia. Edgar fue a buenas escuelas y su madre adoptiva, Frances Allan, no podía tener hijos, por lo cual siempre quiso a Edgar como un hijo propio. La relación con su padre no fue la mejor. Edgar de pequeño miraba revistas francesas de su padre y a los 14 años empezó a escribir poemas. Él era muy poco sociable y aquí empezó su estilo macabro. A los 17 años estudió en la Universidad de Virginia. Su padre le limitó el dinero, ya que Edgar era muy adicto a las apuestas y al alcohol. Al poco tiempo se endeudó y abandonó la universidad. En 1827 se preparó para el ejército de Estados Unidos y publicó su primer libro llamado Tamerlán y otros poemas, con el nombre de un bostoniano, ya que su padre no quería que se dedicara a esto, y en este libro trataba los mayores poemas que él escribió cuando era un niño. La madre de Edgar enfermó y él se enteró mucho tiempo después, para cuando ella ya había fallecido. Publicó su segundo libro tiempo después, el Afrap. Dicen que lo escribió cuando tenía solo 15 años y en él está el poema más largo escrito por él. Llamó la atención para la crítica, pero no para bien. John Allan y Edgar Poe hicieron las paces porque se habían peleado. Retomó sus estudios en la Academia Militar de West Point en 1830. Él sobresalió de las clases hasta que su padre se casó de nuevo y se volvieron a pelear, y en esta pelea cortaron los lazos completamente. Al poco tiempo, Edgar fue expulsado por su mal comportamiento en la escuela. Edgar tenía muchos problemas y decidió mandarle una carta a su padre para contentarse, pero este nunca le respondió. En 1834 su padre muere y lo dejó fuera de su testamento. Un año después consiguió un puesto en una revista de arte y literatura. Aquí se ganó una reputación muy buena como crítico, ganándose el apodo de Taj Mahal Man. A los 27 años se casó con su prima de 13 años, Virginia, y años después publicó su revista Los Crímenes de la calle Morgue, donde ya mostraba un tono macabro. En 1845 publicó su primer libro, El Cuervo, que fue uno de los más horripilantes de su carrera. A los 24 años murió su mujer y Edgar nunca volvió a tener una buena salud. Lo encontraron en la calle delirando y lo llevaron a un hospital durante varios días y siguió delirando. Nunca se supo qué fue lo que le pasó y hasta que falleció. Edgar Allan Poe es uno de los mejores escritores del mundo en cuentos de misterio y de terror. Es toda una referencia para el estilo macabro de hoy en día. Allan Poe retiró la escénica de la oscuridad romántica europea en la poesía. Lo que más buscaba en su poesía era representar lo más podrido del alma humana. Su poesía influyó en la literatura de género a finales del siglo XIX y durante todo el siglo XX. Se considera como el autor que inició la corriente del romanticismo oscuro. En sus obras se evidencia la psicología humana, los impulsos conscientes e inconscientes de perseveridad y autodestrucción. El año de 1842, después de saber que su esposa Virginia enfermaba mortalmente en una carta famosa, Edgar reconoce que se volvió loco y que bebía en estado de conciencia. Dice textualmente: mis enemigos atribuyeron la locura a la bebida, en vez de atribuir la bebida a la locura. En este año tuvo una crisis muy fuerte en que llevó a realizar actos denominados de locura, típicos de un estado maníaco psicótico, en los cuales, una vez superados
le permitieron permanecer una persona normal. Ante esta situación, él se defendió con estas palabras: el mundo solo me ve en momentos de locura, pero me ignora los largos periodos de vida sana y laboriosa, pues sufría de problemas mentales. Posiblemente se puede decir que fue afectado por un trastorno bipolar, aunque se dice que pudo también haber sufrido de un tipo especial de epilepsia o de pronto las dos cosas, lo cual es posible. Todo empezó en la casa del Pooh. Él estaba preocupado porque no tenía dinero. Él tenía un pez, un gato y un pájaro. Sisi, su esposa, amaba mucho a su gato, se llamaba Pluto, pues era reconocido por sus cuentos. Una noche, pues empezó de romántico con su esposa, hasta que Sisi empezó a toser y Poe le preguntó: ¿estás bien? Ella dijo: sí, a lo mejor el gato. Desde ahí, Poe le tiene coraje a Pluto. Al día siguiente, Poe fue a vender sus cuentos a una imprenta, pero solo le pagaban 50 centavos por cuento. Poe quería $1. En la imprenta decía que sus cuentos ya habían existido. Poe empezó a imaginar muchas cosas. Empezó a imaginar cómo mataba al de la imprenta, hasta que él, tranquilo, dijo: ok, está bien, solo dame un adelanto. El de la imprenta solo dijo: ¿en qué te gastas todo el dinero? Pues se lo gastaba todo en alcohol y bebidas. Una noche, esa misma noche, fue a la cantina. Lo corrieron porque debía mucho dinero y pues era un poco provocativo. Pues todo borracho fue a su casa y encontró a su esposa con un señor. Estaban charlando sobre el piano que tienen en casa. El señor lo quería comprar. Pues empezó a discutir con el señor del piano y todo, hasta que tomaron una decisión y Poe decidió a venderlo. Pero esa misma noche Poe le dijo a Sisi: quiero que me toques la última nota. Y fue así. Poe, atento a su esposa, maravillado y todo, vio como su esposa empezaba a tocar el piano, hasta que ella empezó a toser y toser y vomitó sangre, mucha sangre. Entonces Poe, asustado, sin nada que hacer, empezó a gritar: ayuda, ayuda, y volteó a ver al señor diciendo que le ayudara. Entonces fue por un médico. El médico le dijo que si quería salvar a su esposa tenía que llevarlo a un lugar más cálido. Así pues no quería dejar el pueblo. Entonces el doctor le dijo: sería $3. Fue enojado y le dijo: usted cobrándome sabiendo la muerte de mi esposa. El doctor solo dijo una palabra: te lo gastas en alcohol y no te preocupes por tu esposa. Consíguete a otro doctor que nos ayude. Pasaban los días y Poe tenía que escribir un cuento y a la vez cuidar a su esposa. Una noche escuchó un ruido, hasta que salió a ver qué pasaba. Era la jaula de su pájaro, que estaba en el suelo y su pájaro estaba lastimado. Poe tomó el pájaro, lo miró y le dijo: perdóname. Lo mató aplastándolo. Luego volteó a ver al gato. Estaba encima del piano. Lo empezó a perseguir hasta que lo alcanzó y le dijo: todo esto es tu culpa. Enseguida, la esposa sale de la habitación y pregunta qué había pasado. Voltea a ver a Pluto y preguntó: ¿qué ha pasado? Poe, asustado, le dijo: a lo mejor tuvo problemas con otros gatos. Luego, la esposa se empezó a sentir mal y cayó al piso muerta. Poe, asustado, empezó a gritar y a llorar. Luego hizo su funeral y a dicho funeral fue mucha gente. Pasó el tiempo y la gente murmurando empezó a decir que ella no se merecía esto.
y Poe escuchó a algunas personas murmurar eso. Se enojó y paró y corrió a todas las personas de su casa. Cuando cerró la puerta, tomó un lazo para ahorcarse y volteó a ver a su esposa al piso y el gato estaba acostada con ella. Poe, enojado, le dijo: tú tienes la culpa. Tomó al gato y lo ahorcó en la soga que él mismo iba a suicidarse. De la nada se levantó su esposa y Poe, impactado de que su esposa acababa de revivir frente a sus ojos, la sacó de la casa que estaba en llamas. Después del incendio ocurrido, Sissy y Poe deciden ir a su casa para ver cómo había quedado. Al entrar, ven al azulito de un gato posando en la pared. Días después, ambos se encontraban muy contentos en una noche lluviosa. Al pasar los minutos, se empiezan a escuchar unos rasguños en la ventana. Asimismo, Sissy se pone de pie y va a revisar que, al abrir la ventana, encuentra a un gato posando frente a ella, igual que Pluto, con una cicatriz en el cuello. Al ver esto, Poe, enfadado, se va del lugar y se dirige hacia una cantina, la cual no le permite ver paz, ya que anteriormente ha causado mucho desorden. Al ocurrir esto, Poe regresa a su casa más enfadado que nunca. Mientras caminaba, empieza a escuchar ruidos. Al voltear, no encontraba nada. Al pasar los minutos, llega a su casa y se dirige hacia el sótano, el cual se encontraba un gato exactamente igual a Pluto, pero con una marca en su cuello, como el anterior. Al verlo, toma un hacha y se dispone a matarlo. En cuanto a Sissy, al ver esto, se pone enfrente de él, ya que ese gato era muy preciado para él. Poe, desatado por la ira, mata a Sissy, dejándola en el piso muerta. Asimismo, cava un agujero en la pared, en el cual metería a Sissy posteriormente. Al pasar los días y al no saber de Sissy, la policía empieza a investigar. En ese instante, el gato también había desaparecido. Tiempo después, la policía llega a la casa y la revisa. Al faltar descubrir qué es lo que se encontraba en el sótano, deciden ir a revisarlo. Al ver que todo estaba bien, deciden irse. Pero Poe, al tener un delirio, golpea la pared, la cual se empiezan a gritar muchos gritos y lamentos. La policía rápidamente se dirige al lugar, toma el hacha y empieza a destruir el muro. Al destruirlo y al caer los tabiques, ven a Sissy y al gato posado arriba de él. Al ver esto, Poe, muy desesperado, sube las escaleras corriendo y se encierra en un cuarto, en una habitación. Al pasar los minutos, se escuchan unos tosidos de alguien que están en la misma habitación. Poe, al percatarse de esto, se dirige hacia ese lugar para saber qué es lo que estaba ocurriendo. Al ve que es Sissy y se percata de que todo lo ocurrido fue una pesadilla. Y así se termina el cuento del gato.